Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por venir. Es un gran placer y un honor realmente presentar al último orador de la tarde, el doctor Joaquín Frank, del Departamento de Bioquímica, Ciencias Biológicas y Biofísica Molecular de la Universidad de Columbia. Quizás hayan visto al doctor Frank en las noticias locales en las últimas 2 semanas, porque saben que tiene una carrera académica muy fructífera. Él ha contribuido de manera muy significativa al desarrollo de las técnicas de electromicroscopía. Es un desafío tratar de resumir el CV del doctor Frank en un par de slides. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. En realidad, porque como somos una institución educativa, tiene sentido para mí mencionar la institución académica con la que ha estado relacionada para su formación y educación en Europa y en Estados Unidos, que son las universidades de Freiburg y de Múnich y el Instituto Max Planck para Bioquímica en Alemania, Berkeley, Cornell y Cambridge. Él ha ocupado posiciones en instituciones académicas de investigación en Estados Unidos, particularmente el Wadsworth Center para investigación en laboratorios, la Universidad del Estado de Nueva York, la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York y el Instituto Médico Howard Hughes y la Universidad de Columbia. Su trabajo ha sido publicado en ha escrito cientos de trabajos científicos que han sido publicados en numerosas publicaciones internacionales, las más prestigiosas. Ha recibido alrededor de 30 honores y distinciones a lo largo de su carrera, básicamente. Obviamente es muy difícil de mencionarlas a todas, pero para mencionar unas pocas, fue elegido miembro de la Academia de Artes y Ciencias, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Ganó la medalla Benjamin Franklin en Life Science. Sabemos que recibió el premio Nobel de Química en 2017 junto con Richard Henderson y Jacques Dubochet por el desarrollo y mejora de la crioelectromicroscopía para la determinación de la estructura de las biomoléculas. Va a recibir el honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo mañana a la tarde. Con respecto a las contribuciones científicas a la ciencia, él tiene una trayectoria impresionante porque tuvo una educación como físico y matemático, también como químico. Luego trabajó sobre la teoría de la formación de imágenes en la electromicroscopía de transmisión. Siguió con el desarrollo de los métodos matemáticos y computacionales para la reconstrucción de partícula única a partir de electromicroscopía y crioelectromicroscopía durante los 80 y los 90. Es importante mencionar también que él estuvo involucrado en el desarrollo del software Spider, que es un software de procesamiento de imágenes. Luego continuó en la aplicación de estas técnicas y métodos para investigar problemas muy importantes en biología estructural durante los 90. Aplicó todos estos métodos para observar la estructura de los ribosomas de Escherichia coli y levaduras con mayor resolución atómica. Luego aplicó todas estas herramientas para investigar los aspectos estructurales involucrados en los varios pasos de la biosíntesis de las proteínas y también observó la estructura dinámica de los motores moleculares. Y obviamente yo podría continuar mencionando logros, trabajos y publicaciones, pero me gustaría solamente terminar aquí esta breve presentación y me gustaría mencionar que ya que ha contribuido al desarrollo de la electromicroscopía, esto va a estimular la imaginación de la audiencia porque Mendoza tiene una tradición en la electromicroscopía que se remonta a los años 50, así que me imagino que hay muchas personas que van a querer escuchar su
charla, ya que somos una institución educativa. Si ustedes observan la carrera del profesor Frank, fue formado como un físico, matemático y químico y luego continuó desarrollando herramientas computacionales y luego aplicarlas para investigar problemas muy relevantes en biología. Entonces yo creo que esto nos dice que hay muchas posibilidades de desarrollo cuando uno trabaja en la interfaz con otras disciplinas. Y con este mensaje me gustaría agradecer al profesor Frank por estar aquí y ahora lo escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta hermosa presentación. Ya, yo me siento como un adolescente, como biólogo, porque en realidad yo nunca tuve una formación rigurosa. Mi propia formación fue en áreas muy, muy específicas. Y entonces yo necesité unir todas estas áreas para hacer mi trabajo. Entonces, realmente quiero contarles un poco la historia, llevarlos a un viaje en la historia del desarrollo de la electromicroscopía. Quiero pedirle disculpas a la delegación alemana porque ya tuvieron que escucharme en Buenos Aires, pero bueno, lamentablemente tengo que darla nuevamente. En realidad podría saltear muchas diapositivas porque ustedes son, a ver, todos científicos, académicos y por lo tanto todo esto algunas de las cosas que les voy a mostrar son medio básicas, pero bueno, me gustaría mencionarles algo importante respecto de la biología estructural, porque si observamos la célula, cualquier célula animal, tenemos muchas moléculas que interactúan y otras que nos ha mostrado la espectroscopía de masa. Entonces podríamos elegir docenas de moléculas e interactuar. Pueden ver algo así como esto que se ha modelizado para darles una idea de lo que sucede en el entorno celular. Está muy cargado. Hay muchas chances de encuentros dentro de la molécula. Entonces, lo que es interesante, la idea que surgió en 1998, Bruce Alberts propuso esta idea en la publicación Cell de 1998. El punto era que siempre estamos subestimando la célula. Cuando él era un estudiante de posgrado, que estudiaba muy cerca de donde yo trabajaba, todos pensábamos que las células eran como una bolsa de moléculas. Pero más tarde supimos que en realidad hay subgrupos de moléculas que interactúan unas con otras con frecuencia como una máquina molecular, una máquina procesadora de moléculas. Hay un comienzo y un final entre los productos y todo funciona perfectamente, interactúan dinámicamente. Entonces, nosotros queremos conocer las estructuras de todos los componentes, pero también la forma en la que interactúan dinámicamente. El reduccionismo, nosotros todos sabemos, y nos gusta el término porque lo estamos utilizando, nosotros estudiamos este subsistema en aislamiento in vitro y esperamos luego que lo que encontremos se pueda aplicar al contexto de la célula. Pero es una aproximación solamente, pero con frecuencia nosotros obtenemos un conocimiento muy sólido en este sentido. Estos son ejemplos solamente de lo que hacen. El punto es que en esta máquina molecular tenemos múltiples estados transicionales
Y para nosotros poder comprender completamente el sistema necesitamos ver todo, esencialmente en movimiento, o ver también los productos intermedios. Nosotros podemos ver que la principal técnica no puede suministrar este tipo de panorama, porque solamente describe a las moléculas en muy pocos estados en los que nos permite la formación en cristal. Y muchas otras funciones se nos escapan. Y obviamente muchos de estos complejos supermoleculares son muy flexibles y no se pueden cristalizar. Entonces, la cristalografía por rayos X entonces tenemos métodos por los cuales podemos lograr la estructura en el 1962 a través de la cristalografía por rayos X. La primera fue la hemoglobina. Planck y Kenbrough nos muestran aquí el modelo. El haz de rayos X debe tener muy alta intensidad porque los cristales deben ser casi perfectos y el cristal tiene que ser casi perfecto. Hoy en día hay aproximadamente 100.000 estructuras que han sido resueltas por la cristalografía por rayos X y que está disponible en los bancos de datos públicos. Antes del descubrimiento de todas estas estructuras, la medicina molecular no era una práctica muy precisa, debido a que necesitábamos la información obtenida a partir de muchos otros elementos. Lo que no funciona bien con la cristalografía es que el empaquetamiento de cristal, en el empaquetamiento de los cristales, las moléculas no se visualizan en todas las conformaciones o estados de unión que son importantes para la función. Y muchas moléculas no forman cristales altamente ordenados. Y también está el problema de la cantidad de la muestra, que puede ser también un problema importante. Entonces, aquí tenemos la otra técnica, que es la electromicroscopía, que se ha utilizado por décadas para observar a todo tipo de cuestiones, secciones, tejidos, moléculas. Y el interés en las moléculas surgió en los años 60. Entonces, nosotros teníamos magnificaciones de alrededor de los 30.000 veces. Para reconstruir un objeto se necesitaban múltiples vistas. La muestra debe ser muy delgada, los electrones son rápidamente absorbidos por la materia y hay un cierto rango. Tenemos una dispersión elástica que se recolecta. Esa dispersión transporta información y hay un daño a la muestra que no ayuda en la imagen. Entonces, por la misma razón, tiene que haber una bomba de vacío en la columna, porque de otra forma, después de unos milímetros, ahí nos quedamos varados. Entonces, el problema es que los electrones dañan fuertemente a las moléculas. Se necesita, por lo tanto, una dosis baja, pero si bajamos la dosis no vemos a la molécula. Se ve como si fuera sal y pimienta, lo que significa estrictamente que no sirve observar una sola molécula. Siempre hay que hacer promedios. Esta promediación depende de la idea de observar a los cristales, porque en los cristales tenemos moléculas y automáticamente tenemos que sacar promedio, porque tenemos muchas moléculas y la simetría, dada una vista de una molécula, podemos predecir todas las otras vistas. De alguna forma,
Los cristales facilitan la vida, en realidad. Pero la primera construcción de 3 años, no solamente la electromicroscopía, pero en cualquier campo, la hicieron Klug y de Rosier. Principios que fueron formulados por Johannes Aron en 1917. Si no fuera por él, no habría computadoras. Entonces, Klug y de Rosier estudiaron la cola del bacteriófago y estudiaron estas vistas, las direcciones de vista. Se dice que cuando se quiere reconstruir un objeto, tenemos que ver las proyecciones en diferentes direcciones, y estas proyecciones que se forman en el espacio de Fourier se intersectan en la transformada de Fourier. Y lo que hay que hacer entonces es hacer tantas secciones como sea posible y luego tratar de, a través de un proceso de interpolación, recuperar la transformada de Fourier. Y luego se pasa al espacio real. Esto es el concepto de la reconstrucción tridimensional. En la práctica podría resultar diferente, ¿no?, a través de este proceso elaborado, pero siempre hay un equivalente en el espacio real. Entonces, este fue un estudio pionero, un descubrimiento pionero. Pero el mensaje entonces que tenemos que llevarnos es que los procedimientos computacionales fueron preparados para la geometría de este objeto. Entonces no se podrían aplicar a nada más. Entonces tenemos un aparato matemático que solamente que puede estudiar las estructuras helicoidales. Luego, con Tony Crowder, se desarrolló un sistema de reconstrucción tridimensional de los virus con simetría icosaédrica, y él desarrolló otro aparato matemático que trabajó con esta simetría y que no podía trabajar con otras simetrías. Hay un tercer tipo, que es el desarrollado por Henderson y Unwin, que es la reconstrucción tridimensional de las estructuras que forman cristales 2D. Ellos reconstruyeron en una resolución de 7 angstrom la bacteriorhodopsina. La dosis de electrones se reparte a lo largo de muchas repeticiones de la molécula en el cristal. Hay algunos argumentos bastante inteligentes que hicieron ellos. Apareció luego la alta resolución y pudimos ver este tipo de estructuras. Un avance se produjo aquí porque era posible administrar una dosis más baja y hacer una inclusión en glucosa, una inmersión en glucosa, e inventaron la inmersión en glucosa, que llega más cerca al entorno líquido de la molécula. Pero es una técnica muy tediosa en términos de contraste, porque la glucosa se aproxima al contraste de la proteína. Entonces es una técnica que es bastante difícil de usar. Entonces este fue el tercer ejemplo del aparato matemático preparado para la geometría de un arreglo cristalino. Luego Walter Hoppe desarrolló un interés en la electromicroscopía. Él pensó, ¿por qué no tomar
a las moléculas y colocarlas sobre una placa y inclinarla y tomar diferentes vistas. Entonces se puede reconstruir la grilla completa con todo en ella y y allí están las moléculas separadas. El problema era que la exposición a electrones excedía los 1000 electrones por Armstrong cuadrado, y era una exposición excesiva de las moléculas que terminaba dañando la estructura molecular y no se reconocería como una molécula de la cual podíamos obtener información. Entonces, también yo quería tener una idea, una técnica general que tuviera que ver con que no fuera limitada por las simetrías. Entonces, trabajé sobre la reconstrucción tridimensional de las moléculas asimétricas a través de técnicas de partícula única. Entonces, este es el concepto. Es decir, son moléculas no adheridas. Si hacemos un extracto celular, no obtenemos una molécula única, sino que millones, y todas tienen esencialmente una estructura idéntica. Entonces, ¿por qué no tomar ventaja de esto, aprovechar esto, ya que todas están en orientaciones aleatorias? Y entonces tomamos, ya que hay muchas células, esto hace posible que bajemos la dosis, porque entonces podemos hacer un promedio de muchas copias. Luego, otro tema que surgió fue que las moléculas son libres para asumir cualquier conformación que ocurra naturalmente. Entonces, como tienen estructura idéntica, aún así ellas pueden generar cambios conformacionales. Pero al comienzo, yo tenía que pensar en una idea para que algo funcionara, las moléculas que fueran absolutamente idénticas funcionaran. Una foto única nos puede dar cientos de vistas de partículas. Cada vez teníamos más y más y más fotos. Entonces, en mi tesis, yo descubrí que podíamos utilizar una función de correlación cruzada de dos micrografías sucesivas de la misma película de carbono. Entonces, esto me dio la idea de que quizás podíamos hacer eso con las moléculas en sí mismas, con micrografías de las moléculas. Una nota corta: en 1975, la significación de este año es que el volumen 1 de electromicroscopía, ultramicroscopía, apareció. Pero yo pude publicar esto en este primer volumen de ultramicroscopía. La promediación de las micrografías de electrones a baja exposición de objetos no periódicos. Y entonces el artículo decía que si esto se podía hacer con la bacteriorotopsina, lo podríamos hacer con otras moléculas. Solamente teníamos que ver si la alineación funcionaba de la misma forma. Entonces, este fue un trabajo de concepto. Entonces, luego alguien en la revista Science dijo que si tales métodos, por ejemplo, la promediación de los datos a partir de arreglos de objetos idénticos que no son periódicos, tuvieran que perfeccionarse, entonces, en las palabras de un científico, el cielo solamente sería el límite. Es importante que nos lo haya recordado, porque estamos aquí arriba ahora, casi cerca de las nubes. Y yo mencioné las condiciones
para la alineación de dos imágenes de una molécula de tamaño D. Entonces, Saxton y Frank en ultramicroscopía desarrollaron en el año 1977, publicaron esta ecuación de división. Para que haya posibilidad de alineación de moléculas de un cierto tamaño, trabajando en situaciones de ruido de disparo y todo eso, no voy a pasar a explicar esto en detalle. Para que una molécula del tamaño de un ribosoma, aun si estuviera inmerso en hielo, obtendríamos esencialmente una resolución atómica. Entonces, esta es una ecuación, o fue una ecuación motivadora en ese año, en el 77. Pero luego el diablo está en el detalle, porque había problemas para resolver. El mayor problema era que habíamos demorado la determinación de los ángulos. Lo hacíamos de manera inclinada. Entonces, ahora todo está en los detalles de las complicaciones con las que nos encontrábamos para alinear las imágenes, por ejemplo. Y este fue el momento en el que yo comencé a desarrollar el sistema Spider, el programa de computación para procesamiento de imágenes modulares, que tenía ser un gran programa de investigación. No se sabía el comienzo y el final, no se sabía lo que había que desarrollar y qué idea iba a surgir al día siguiente. Entonces, nosotros simplemente no podemos tener un gran programa para los estudiantes de posgrado, por ejemplo, que cada vez que uno tuviera una idea se hiciera más grande. Entonces, la idea aquí era desarrollar un sistema modular, de modo que cualquier operación que uno ya hubiera resuelto, ya supiéramos cómo hacerla, se le pudiera delegar a una rutina que se pudiera recuperar por a través de algún tipo de lenguaje encriptado. Entonces aquí tenemos la autocorrelación, la correlación cruda de dos imágenes, transforma de Fourier, rotación, desplazamiento, ventana. Entonces aquí tenemos el banco de trabajo para el procesamiento de imágenes. Ahora podemos colocar todas estas cuestiones juntas en cualquier orden que queramos y diseñar de una forma muy abierta, diseñar el flujo de trabajo. Por lo tanto, aquí tenemos la ventaja de que cualquier colega que no tuviera un conocimiento matemático muy profundo también podría construir esto, porque ya tenemos el concepto. Esto es importante, la alineación y la promediación, utilizando esta correlación cruzada. Esencialmente tenemos una prueba de concepto y aquí es donde los ribosomas intervienen. Aquí Frank, o sea yo, empezó a trabajar en la alineación y promediación a través de una prueba de concepto y los ribosomas de células ELA humanas, 40 subunidades de ribosomas ELA humanos. Con esta molécula que podemos observar, que es impresionante, esencialmente era una estructura desconocida en ese momento. Y lo que nosotros pudimos mostrar, y tenemos promedios reproducibles muy buenos. Y luego hay un problema de heterogeneidad, porque las moléculas están en diferentes orientaciones y conformaciones. Y tienen diferentes conformaciones, entonces teníamos que tener un sistema bidimensional para clasificar las moléculas, para poder lidiar con esta heterogeneidad. Aquí surgió una coincidencia muy importante, pues yo estaba en el laboratorio
utilizando el análisis multivariado para poder analizar muestras de sangre de los pacientes, y vimos este tipo de método. Y entonces vi inmediatamente que podíamos utilizar este método para clasificar las imágenes alineadas, imágenes de pacientes fundamentalmente, y las muestras de sangre en donde veíamos estas imágenes. Entonces, un problema muy importante era la identificación de las orientaciones. Aquí tenemos apenas un bosquejo que apareció en el American Scientist, que es una representación muy elegante de este principio. Cuando nos concentramos en un subconjunto de unidades que están en la misma orientación y todas tienen orientaciones diferentes, no tenemos nueva información porque están en diferentes orientaciones. Pero si la situación cambia, si nosotros le damos a esta muestra una inclinación importante, muy grande, entonces aquí de pronto tenemos una vista tridimensional. Desde el punto de vista de las moléculas, se ve como si el electromicroscopio le hubiera dado una forma cónica. Entonces, aquí tenemos esta reconstrucción cónica aleatoria. Este tipo de recolección de datos nos da todo, nos da los ángulos y el ángulo de inclinación, nos da al mismo tiempo y de una vez toda la geometría de las moléculas. Entonces, este tipo de reconstrucción se hizo por primera vez en el año 1987 con la ayuda de Radermacher. En ese momento estaba trabajando con Hopper también. Aquí está, aquí lo pueden ver. En ese momento utilizamos las pilas tridimensionales y los contornos tridimensionales para poder mostrar la reconstrucción. Y esta es una pila muy compleja que fue rescatada hace décadas. Yo la tenía todavía cuando me pidió el Museo de Nobel que se la llevara, que llevara algo que estaba relacionado con el descubrimiento que yo había hecho, y esto era lo perfecto. Lo que les llevé, y aquí lo pueden ver. Aquí está el Museo Nobel que muestra este tipo de cosas, y aquí está en esta caja que tengo en mis manos de Boucher, ahí lo pueden ver con su dispositivo, y Henderson que muestra su primer modelo atómico de la bacteriorhodopsina. Y entonces ahora voy a saltar en el tiempo. Jacques Bouchet obtuvo su premio debido a la invención de este sistema de inmersión en hielo vítreo. Yo les mostré anteriormente, todo lo que les mostré hasta este momento había sido en tinción negativa, en pigmento negativo, pero ahora estamos hablando de inmersión en hielo vítreo. Entonces, él escribió este trabajo importante en 1981, pero le llevó mucho tiempo hasta que esto se pudo conocer y se transmitió a la comunidad, se difundió a la comunidad en 1988, que fue la primera reconstrucción que hicimos con este aparato. Entonces ahora todos utilizamos la técnica de hielo vítreo. En ese momento era un equipamiento, un electromicroscopio muy moderno. Fuimos los primeros en tenerlo en Albany. Y ahora, obviamente, ya ha sido
superado por estas grandes cajas que se utilizan, no este aparato. Pero este fue el primero y todavía está funcionando en realidad en Nueva York. Aquí tenemos congeladores por inmersión que vale $16,000. La diferencia no es muy grande, pero mucha gente todavía prefiere utilizar este primero, el manual, que depende de la temperatura, del clima, y hay grillas reproducibles de un día al otro. Aquí tenemos los ribosomas que están grabados en película. El contraste no es tan grande. También tengo que decirles, antes de que les muestre esta reconstrucción cónica, es lo que llamamos el reconstructor bootstrap. O sea, todo lo que esté por encima de la estructura se analiza de esta forma, y una vez que tenemos el tipo de conocimiento de la reconstrucción de Boltzmann, se puede refinar el ángulo iterativo de esta forma. Desde mi punto de vista, la técnica de reconstrucción de partícula única, podemos tomar cualquier molécula, y he tenido muchas colaboraciones con hemocianina, con canal de liberación de calcio, que fue la primera estructura que se estudió en su momento, en el 94. Luego, por supuesto, también con el ribosoma de Escherichia coli. Fue impresionante realmente obtener nueva información del ribosoma que nunca se había visto antes de esta manera. Este trabajo desde el año 95, que fue un hito en realidad, porque pudimos colocar todos los componentes, y esta ubicación de los componentes es todavía válida. Simplemente las extraímos de los canales que nosotros teníamos en su momento. Y solamente me gustaría mostrarles, para la gente que quieren conocer un poquito acerca del ribosoma, en ese tipo de resolución, a esta resolución, aquí tenemos entonces, por primera vez, tuvimos la posibilidad de estudiar el ciclo de elongación en su conjunto para agregar cada aminoácido con los complejos, cada uno en su lugar, y lo pudimos completar todo y hacer una reproducción. Un gran evento para nosotros ocurrió a partir del descubrimiento del movimiento tipo trinquete durante la traslocación, utilizando la crioelectromicroscopía. Nosotros esto lo descubrimos en el 2003. Esta es una película del 2003, pero en realidad lo descubrimos en el 2000, que lo publicamos en la revista Nature. La técnica importante que surgió fue la probabilidad los métodos de probabilidad máxima de clasificación. Utilizando esta técnica, nosotros pudimos extraer varias reconstrucciones al mismo tiempo a partir de la misma muestra. Entonces, moléculas en diferentes conformaciones o estados de unión. Y observando este algoritmo, viendo este mar de diferentes proyecciones, pudimos extraerlas todas al mismo tiempo. Entonces ahora no tenemos que hacer experimentos separados, porque tenemos todo al mismo tiempo. Entonces esto realmente fue muy emocionante, porque tenemos toda la historia en una muestra. Podemos pensar en extraerlas todas juntas en una mesa,
y hacer flechas entre ellas y utilizar otros modelos para producir una línea. Este es un procedimiento rutinario ya de hacerlo. Inicialmente, cuando yo desarrollé esta técnica, yo pensé que nosotros teníamos que ser altamente puros. Teníamos que llegar casi al 100%. Pero ahora nosotros tenemos la visión, el enfoque opuesto. No necesitamos el 100% de perfección, porque nosotros queremos tener el inventario inicial de las moléculas y queremos ver cómo están relacionadas unas con otras. Esto es lo importante en observar a las máquinas moleculares, porque si nosotros tenemos sistemas in vitro que corren por sí mismos, como por ejemplo para el ribosoma, entonces en cualquier momento podemos tomar una foto y vemos todos los productos intermedios que están allí y que se los puede extraer y luego colocar flechas entre ellos. Entonces, hubo muchas invenciones a lo largo del camino. No somos los únicos que participamos, porque mientras tanto otros grupos estaban trabajando al mismo tiempo y desarrollando métodos. El hito importante se produjo en el 2012, en realidad. Pero siempre lleva un tiempo para que se lleve a cabo. Esta es nuestra última reconstrucción que hicimos con grabación en película. Alguien que ha trabajado con películas y el electron microscopio y con algo tan complicado, cientos y cientos de vistas que se ven igual. Tenemos imágenes y luego hay que escanearlas y es un proceso interminable. Entonces llevó 2 años llegar a este punto. Entonces esta es la mejor resolución que se podía lograr en película de 5.5 Armstrong, y ahí nos quedamos. Esta era la mejor resolución que se podía obtener con película de un objeto completamente asimétrico. En el 2012 fue exactamente el momento en el que estos nuevos detectores de detección de electrón única, estos dispositivos aparecieron que fueron fabricados por 3 empresas diferentes, y de pronto se convirtió en una revolución de resolución. Toda esta técnica de repente se hizo muy grande. Nadie había escuchado acerca de esto antes y ahora todo el mundo ya ha escuchado, porque es la primera vez que llegamos a la resolución atómica, y ahora tenemos una técnica que realmente la única diferencia con la cristalografía es que no necesita cristales y nos muestra moléculas en diferentes estados funcionales. Es realmente en estados que son funcionalmente importantes. Aquí vemos la diferencia la diferencia que introdujeron los detectores en términos de la función de modulación, de transferencia de modulación, que podemos ver aquí. Aquí tenemos la fracción de Nyquist, la frecuencia de Nyquist, y estamos muy bajo aquí con la película, y la resolución va aumentando, la vamos duplicando y más que duplicando para llegar a una muy alta resolución. Esto ha cambiado completamente nuestro trabajo, y aún mirar a la micrografía nos puede decir ya la diferencia si la comparamos con el anterior. Entonces, ¿y la ventaja de esto? Aquí ven un ejemplo en donde utilizamos una muestra con un gen mutante en el ligado al ribosoma, H94A ligado al ribosoma. Aquí nos quedábamos
varados, no podíamos seguir, pero ven aquí que hay una gran variedad que podemos observar de EFG en diferentes conformaciones. Y aquí vemos en lugares específicos. Entonces lo tenemos en una variedad de estructuras. Entonces podemos interpretarlo. Esta es mi favorita. Esta es la subunidad, gran subunidad de ribosoma del Trypanosoma cruzi a 2,5 Armstrong. El doctor Levine en Buenos Aires trabajó el Trypanosoma cruzi, que comenzó por un acuerdo de colaboración entre él y yo, cuando yo lo conocí hace ya mucho tiempo en el Instituto Howard Johnson. Howard Hughes. Trabajamos entonces en estas unidades, magnesio, iones de magnesio. Trabajamos, aún se pudieron ver moléculas de agua. Entonces, nunca había visto yo en mi vida una molécula de agua reconstruida antes. Y aquí tenemos otra forma de visualizar y de describir esta reconstrucción, que es hermosa, que es el Trypanosoma cruzi. Con TNSA adherido. Aquí en azul vemos la mayor resolución, que va a 2.3 Armstrong de resolución en el centro. Y en la parte exterior la resolución es menor. Es menor debido a la flexibilidad. Luego, por supuesto, llegó el momento en el que nos interesamos en lo que se podía hacer con electromicroscopio. Entonces me involucré en colaboración con el canal de iones, en colaboración con Tuomi, también llegando cerca de la resolución atómica. Esta es una reconstrucción previa en colaboración, y más recientemente estuve colaborando con Wim Hendrickson y Andy Marks, que trabajaron juntos durante 9 años y a lo máximo que llegaron fueron 7 Armstrong, y en unos pocos meses llegaron a 3 Armstrong ya en el 2016. Entonces, para concluir, la crioelectromicroscopía de partícula única es una nueva era en la biología estructural. No hay necesidad de cristales, se necesita una muy pequeña muestra. La resolución está en el rango de 3 a 4 Armstrong, que ahora se puede lograr de manera rutinaria, y se pueden recuperar estructuras múltiples a partir de la muestra. Las moléculas se pueden ver cerca de las condiciones nativas, y también se pueden resolver estructuras de las proteínas de las membranas mucho más fácil que con la cristalografía por rayo X, y hay una gran expansión de la base de datos estructural que es relevante para la medicina molecular, y vamos a ver en algunos años que esto va a crecer de manera exponencial en la base de datos. El impacto en la biología y en la medicina molecular es que las proteínas de la transmembrana con una significación biomédica particular, tales como los canales de iones o iónicos y los receptores. Esa es una de las relevancias para el cuidado de la salud. Aquí debería ser un 2, no un 1 de nuevo. Hay grandes grupos moleculares, tales como el spliceosoma, que edita el transcrito genético
en el proceso de reacción. Esto es muy importante porque antes no se podía abordar esto con la cristalografía por rayos X. Esto fue desarrollado por Zeng y fue publicado en la revista Cell del 2017. Nosotros también estamos trabajando en el CFTR humano, pero esto fue en el Instituto Rockefeller. Esto salió en el 2017, fue publicado, pero entonces surgió antes. Yo estuve muy conmovido por un email que recibí de alguien que trabaja en la Universidad de Columbia. Dice, yo quiero expresarle mis felicitaciones por el premio Nobel, por haber recibido el premio Nobel. Mi nieto, que nació en el 2010, fue diagnosticado con CF y ha estado por 10 meses en terapia combinada. Entonces yo quiero expresarle mi gratitud. Yo estaba impresionado. ¿Qué tenía que ver yo con este CFRT? Y bueno, en realidad está reconociendo que mis contribuciones permitieron que esta gente pudiera construir esto. Entonces yo la verdad que estaba muy emocionado. Y luego aquí tenemos, este es otro email que es una trampita. Yo soy un gran fanático de su trabajo, señor. Todos jugamos el juego de la estatua en nuestra infancia, pero ¿quién sabía que usted y su grupo podrían, a través de este simple truco, desentrañar los misterios a nivel macromolecular? Es una forma muy interesante de ponerlo. Bueno, yo a este punto quiero agradecer a mis estudiantes, que son muchos. Para listar, no tengo espacio en esta diapositiva para listarlos a todos, pero bueno, estos son algunos. Estos son colaboradores, no estudiantes, son colaboradores que están listados en esta diapositiva. Levin es uno de ellos y siempre me gusta agradecerle a mi esposa porque gracias a ella me decía, todo el tiempo me apoyaba. Aquí estamos en la terraza del edificio Bleck. Muchas gracias.